¿Estás preparado para conocer a mentes brillantes? Ya tenemos todo listo para ti. Voces de cambio. Conversaciones que despiertan nuevas formas de pensar. Muy buenos días con todos, les damos la bienvenida a Voces de Cambio, una propuesta que busca conversar y conocer a las mentes más brillantes que se encuentran detrás de nuestros programas y especializaciones que brindamos aquí en TechSoup. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante e importante: los misterios microbiológicos en los alimentos, con un experto en análisis de alimentos. También tocaremos puntos como cuáles son los misterios microbiológicos más intrigantes, cómo los consumidores podemos protegernos en el riesgo de los microbiológicos y cómo actualmente se afrontan los desafíos en la detección y control de alimentos. Les presento a nuestro invitado especial, el magíster en química orgánica, Laurence Salmon. Profesor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, es un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, muchas gracias a Voces de Cambio y a ti, Elizabeth, por presentarme en esta oportunidad. Perfecto, ¿le parece, para conocerlo un poquito mejor y que la audiencia también pueda conocerlo, coméntenos acerca de su trayectoria profesional, los principales logros que ha podido tener en su campo de especialización? Bueno, en primer lugar, he trabajado en campos de el análisis tanto químico como microbiológico en productos tanto farmacéuticos como de alimentos y nutracéuticos, ¿sí? Y posteriormente me he dedicado a la docencia, ¿no?, aplicando todos mis conocimientos que he realizado en áreas de industria farmacéutica, y ahora los plasmo en clases, ¿no? Perfecto, entonces su experiencia ahora la desarrolla y la aplica en este caso, y la comparte, ¿no? La comparto con mis alumnos en diferentes ciclos para que ellos puedan tener una formación amplia. Perfecto, entonces esta entrevista va a ser muy enriquecedora, vamos a conocer un poco más acerca de los análisis de alimentos, este fascinante mundo que usted nos va a ir comentando. ¿Le parece si pasamos con la primera pregunta? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Perfecto, entonces en este caso coméntenos cuáles son los misterios microbiológicos más intrigantes que usted ha encontrado en la investigación alimentaria. Hoy en día, de lo que yo veo como un gran misterio es lo fascinante que se produce en los microorganismos. Los microorganismos se adaptan a todos los medios y logran transformar la materia de formas increíbles, ¿no? Tienen una capacidad de adaptación increíble, ¿no? Pueden transformar desde petróleo, restos de residuos, a transformar también, a producir diferentes tipos de productos químicos, ¿no? Hoy en día, por eso se ha desarrollado todo lo que es la biotecnología y tiende a crecer, ¿no? Perfecto. Entonces es como que el mundo de los microalimentos o microorganismos es amplio, ¿no? Es muy amplio en muchas áreas, ¿no? La biotecnología hoy en día ha logrado obtener no solamente productos químicos, sino diferentes transformaciones y nuevos productos, ¿no? Perfecto. En alimentos, ¿no? Hoy en día se manipulan, incluso se desarrollan nuevos microorganismos con potenciales efectos, ¿no?
pueden ser aplicados en el desarrollo de medicamentos, pero también nuevos productos alimenticios, ¿no? Sin embargo, también puede ser usado hasta para crear armas microbiológicas, ¿no? Qué interesante. Y entrando un poquito más al mundo de los microorganismos, ¿cuáles cómo influyen realmente los microorganismos, en este caso, en la seguridad alimentaria, en la calidad de los productos? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos exige de que los alimentos tengan una inocuidad. Esto significa que los alimentos deben deben cumplir con su rol de nutrición y estar libres de todo tipo de sustancias o ellos mismos microorganismos que puedan generar enfermedades, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y en este caso, entrando justo al mundo de las enfermedades, de la detección, ¿cuáles son los desafíos actuales que se encuentran en la detección y control, ¿no? de por ejemplo, los patógenos en los alimentos, en la cadena de suministro? Hoy en día hay métodos rápidos para poder detectar contaminación, y estos están basados en el análisis de puntos críticos, ¿sí? De los puntos críticos del proceso de fabricación de alimentos, ¿no? Porque siempre se encuentran determinados problemas a veces de productos que son rechazados por justamente niveles de contaminación. Entonces se emplean métodos rápidos y métodos también de investigación, en este caso los métodos convencionales del análisis microbiológico, ¿no? Existen efectivamente métodos métodos como PCR que nos permiten poder tener resultados en una hora, ¿no? Otros respecto a luminiscencia para poder detectar formación de ATP, que son también relativamente rápidos, pero cuando necesitamos saber o cuantificar la cantidad y los tipos de microorganismos, todavía continuamos con los métodos tradicionales, ¿no? Es decir, estos que emplean medios de cultivo, ¿no? Y hoy en día sigue habiendo un desarrollo, porque hay microorganismos que son difíciles de aislar y difíciles de que crezcan en medios tradicionales. Entonces, todavía hay un potencial desarrollo en poder conocer la diferente gama de microorganismos, ¿no? Perfecto. Aún hay, como bien menciona, un poco más por investigar y desarrollar, ¿no? Aún existe todavía mucho que descubrir, ¿no? Perfecto. Y ahora, en términos generales, ¿cómo influye la microbiología, en este caso, en la conservación de los alimentos, en su prolongación de vida útil? Bueno, es muy importante debido a que tenemos una situación en la que bueno, tenemos que controlar no solamente la calidad del producto, ¿no? Tenemos que cumplir, adicionalmente, las empresas tienen que cumplir con todo lo que exige la ley de la inocuidad de los alimentos, sino que adicionalmente incluye el análisis de los puntos críticos en todo el proceso. Entonces, es un campo en el que tenemos que
abarcar no solamente el producto, sino todas las etapas, control de equipos, control de ambientes de fabricación, control del personal, de la higiene que debe tener el personal en las diferentes unidades del proceso. Claro, es todo como una cadena, ¿no? Que es Exacto. importante y ahí influye muchísimo, como bien se menciona en la microbiología, ¿no? Para poder detectar esa prolongación de vida, esa conservación de alimentos que es tan importante para nosotros, que consumimos, pues, ¿no? Diariamente los alimentos. Ujú. Así es. Perfecto, entonces pasamos a la siguiente pregunta, ¿le parece? Que es, en este caso, ¿cuáles son los avances tecnológicos que hay actualmente en el campo de análisis de alimentos? Bueno, temas tecnológicos tenemos todo lo que es respecto al análisis rápidos, ¿no? Los equipos de radioinmunoensayo, PCR, bioluminiscencia y también adicionalmente la microscopía, ¿no? La microscopía electrónica, ¿no? Que es una de las herramientas muy importantes, muy avanzadas, ¿no? Sin embargo, la microscopía óptica, a diferencia de la electrónica, es la herramienta importante de microbiología, ¿no? Para poder reconocer formas, identificar, ¿no? Y podamos adicionalmente realizar nuevas investigaciones para verificar, identificar un microorganismo por pruebas bioquímicas, ¿no? Sí. Perfecto. Y ahora entrando un poquito al lado de consumo, ¿cómo los consumidores, cómo nosotros nos podemos proteger, en este caso, de los microorganismos, ¿no? En este caso, que se puedan, al momento de escoger qué consumimos, qué elegimos en los alimentos? En primer lugar, la primera forma de poder elegir o protegernos, ¿no? En el caso del consumidor, es conocer el origen del alimento, el lugar, si es que es un establecimiento que realmente da ciertas garantías, la higiene que se maneja y también la higiene que debe tener el usuario, el consumidor en general, ¿no? Eso está más vinculado con la educación, ¿no? Con la educación desde el principio, desde la educación básica, ¿no? El tema de la higiene. Claro, justo entrando a ese tema de la higiene, que, bueno, ha mencionado la importancia que se tiene, ¿no? Y en este caso, también, ¿cómo se puede prevenir tal vez en el manejo, ¿no? de la transmisión de enfermedades en los alimentos? ¿Cuál es el papel fundamental que juega en este caso la higiene en esa prevención? Tiene que ver, ya que la manipulación de alimentos, por la forma de manipulación de alimentos, así como la conservación y el almacenamiento, ¿no? Deben de ser más adecuados para reducir los riesgos de contaminación. Claro, perfecto. Y ahora, ¿cuál es la relación entre la microbiología de los alimentos y las tendencias actuales, ¿no? de alimentos naturales y orgánicos? Bueno, aquí habría que precisar que en el caso de los alimentos orgánicos, estos se refieren a alimentos que, por ejemplo, se obtienen por hidroponía, ¿no? En donde el riego está, donde la forma de que se desarrollen es por agua que no está contaminada, ¿sí? En cambio, en alimentos que se obtienen de cosechas,
tenemos el riesgo del riego empleando aguas servidas, ¿no? O contaminación. Entonces los alimentos resultan siendo poco peligrosos y requieren de todas maneras un lavado, así como una desinfección previa, ¿no? En cambio, en alimentos del tipo hidropónico o biológico, en donde nos aseguran el tipo de riego, o en el caso de hidroponía, los alimentos resultan siendo más sanos, ¿no? Y el riesgo de microorganismos es bajo, ¿no? Justamente porque está garantizado de que su riego está libre de aguas servidas, ¿no? Perfecto. Y entrando un poquito al mundo de la educación, ¿cómo la educación pública en este caso hace que se cree o que se aumente la conciencia con respecto a los misterios microbiológicos de los alimentos e incluso cómo proveer prácticas alimentarias seguras, ¿no? En este caso en la comunidad? Bueno, es muy importante que me menciones, porque en el caso de el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, en ese punto, deben de aportar, ¿no? Deben de aportar ambos para que en la educación pública se prepare a los docentes, ¿no? en ese lado, ¿no? Las dificultades a veces suelen presentarse porque también los colegios públicos muchas veces no tienen ni siquiera un abastecimiento, una higiene adecuada, ¿no? Porque no tienen baño, muchas veces que cumplan con lo mínimo básico, ¿no? Claro. Y en este caso, para la última pregunta, quizás, ¿cuáles, en su experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los misterios microbiológicos más sorprendentes que ha podido usted encontrar o ha descubierto y que cree que el público tal vez debería conocer, ¿no? O que quizás no conoce y no es tan conocido abiertamente, ¿no? Que usted ha podido investigar en toda su experiencia como profesional? Muchos organismos, por ejemplo, cuando hablamos de bacterias coliformes, solemos pensar de que las bacterias coliformes están formadas solamente de E. coli. Sin embargo, hay un grupo medianamente numeroso y variantes de microorganismos que cumplen con esa característica. Y son, para poder identificarlos, requiere pruebas bioquímicas, ¿no? Para poder saber cuál de este tipo de microorganismos se trata, ¿no? Entonces, en este aspecto sí es misterioso prácticamente, pero interesante a la vez, porque nosotros con varias pruebas podemos ir descubriendo qué tipo o qué especie de microorganismo se trata, ¿no? Y así poder ir agrupándolo, poder ir investigando, ¿no? Más acerca sobre ellos y en este caso cómo afecta o beneficia, ¿no? En este caso, por ejemplo, mayormente estos microorganismos son patógenos, generan múltiples enfermedades, ¿no? Son de microorganismos que muchas veces se transmiten por manipuleo, por los insectos, ¿no? Y hay un sinnúmero de ¿Factores? enfermedades que se presentan, ¿no?
que pueden surgir a partir de ese... Claro, como un microorganismo que tienen, por ejemplo, los gatos, ¿no? Los que tienen gatos, a veces, por ejemplo, el toxoplasma, ¿no? Es una enfermedad que genera, es un microorganismo que genera la toxoplasmosis. Y hay un último organismo, un último microorganismo encontrado, por ejemplo, en la saliva de los gatos, ¿no? Y que no ha sido fácil, no es fácil todavía aislarlo, ¿no? Porque no hay un medio especial, ¿no? Entonces, justamente son esas cositas que se ven, ¿no? Son variantes que cada vez van apareciendo, ¿no? Y qué importante saber sobre ellos, porque también podemos prevenir, ¿no? En nuestra vida cotidiana, quizás algunas acciones o tener más cuidado, ¿no? En escoger, en saber qué consumimos, y por ese lado, ¿no? Y también por el otro lado de seguir investigando, de seguir formándonos, ¿no? Si estamos interesados en el mundo de análisis de alimentos. Sí, justamente siempre el cuidado. Lo primero, el lavado, ¿no? El lavado de las manos, el lavado muchas personas a veces se olvidan de eso, ¿no? Suben a un micro, ¿no? Llegan a su casa, no se lavan las manos, compran algo, se lo comen, ¿no? Viene su mascota, lo acarician, besan a su mascota y ahí son realmente problemas que están ahí, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros no podemos verlos, ¿no? Pero nos encontramos después cuando podemos investigar un poco, nos encontramos con grandes sorpresas. Investigando, y a veces también cuando afecta a nuestra salud, ¿no? Cuando ya podemos ver ello, a veces son acciones que hacemos involuntariamente, pero es bueno también prevenir, y creo que es importante rescatar eso de esta entrevista, ¿no? Lo importante que es la investigación y también la prevención, ¿no? Que muchas cosas se pueden prevenir, y sobre todo en el mundo de los microorganismos, como nos ha comentado. Como le comenté, estamos en vivo y la audiencia también tiene preguntas, quiere conocer un poco más acerca de este campo de análisis de los alimentos, así que voy a leerle la primera pregunta, ¿le parece? Ya. Perfecto, dice, ¿cómo puedo aplicar lo que he aprendido sobre los misterios de los misterios microbiológicos en los alimentos en mi vida cotidiana? Bueno, esto lo van a aplicar por el hecho de que con una buena higiene, siempre manteniendo la higiene respectiva, uno va a poder recordar que si, por ejemplo, compró algo, una golosina, y la va a abrir y no ha lavado ni siquiera la cubierta, ¿no? Y las manos, se lo va a comer y ya cogió los billetes y el dinero, pues ahí vamos a tener un potencial riesgo de no solamente consumir el alimento, que si bien es cierto, cumple con todos los requisitos sanitarios, sin embargo, podemos generarnos una enfermedad por el hecho de que estamos contaminando el alimento y a la vez vamos a tener un potencial riesgo de enfermarnos. Claro que sí. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son las señales de advertencia que de un alimento podría estar contaminado por microorganismos dañinos? Bueno, por ejemplo, ¿no? Lo primero, a veces solemos encontrar que en el caso del pan, ¿no? El pan puede haber pasado algunos días, por ejemplo, los panes de molde, y aparecen unas manchitas verdes, ¿no? Honguitos, ¿no? Y a veces algunos dicen, no pasa nada, me lo como, pero no. Basta que haya un punto verde o un punto blanco o una pelusa
nosotros no deberíamos de consumirlo. ¿Por qué? Porque los hongos, partiendo, si bien es cierto, el hongo empieza a comerse el pan, así como nosotros, porque es un ser vivo, también es un ser que produce sustancias o toxinas que se conocen como micotoxinas. Entonces, por ejemplo, en este caso, uno estaría consumiendo la micotoxina. El problema de la micotoxina es que no se degrada, es decir, no se destruye. Y al no destruirse, se va acumulando en el organismo, ¿no? Y el problema es de que ya se sabe que estas micotoxinas son responsables del cáncer al hígado. Y como con una pequeña acción que uno puede decir, no, puedo comerlo, solo ha pasado unos cuantos días, puede tener una consecuencia a largo plazo mayor, ¿no? Por no tener tal vez ese conocimiento o tener ese cuidado, ¿no? Perfecto, entonces pasamos a la siguiente pregunta, ¿le parece? Que es, ¿cuáles son las técnicas, en este caso, de análisis de alimentos más comunes que se enseñan en el programa que dictamos de análisis de alimentos y cómo se aplican en la práctica? Bien, nosotros enseñamos los métodos según la AOAC o el estándar método, ¿no? Respecto a poder reconocer o determinar si existe presencia o no de contaminación en un alimento, ¿no? Entonces nosotros realizamos las pruebas, ¿no? Previamente en el curso nosotros enseñamos métodos, por ejemplo, de esterilización húmeda, esterilización seca. Elaboran los alumnos los medios de cultivo respectivos, los caldos de cultivo adecuados y se realiza todo el procedimiento para poder verificar, ¿no?, la calidad del producto, que se traduce como en que no haya presencia de crecimiento microbiano. Cuando hay presencia de crecimiento microbiano en nuestros medios, nosotros podemos darnos cuenta que ha habido una contaminación. Estos análisis también no solamente son cualitativos, sino cuantitativos, y podemos reportar como lo que se realiza en la industria alimentaria, farmacéutica o cosmética, la cantidad de colonias de microorganismos que se han podido determinar en determinado producto. Perfecto. Y ahora la última pregunta que justo nos han hecho los participantes es: ¿cómo se asegura que en este caso los participantes tengan acceso a las tecnologías y equipos de última generación para llevar a cabo el análisis de alimentos de vanguardia? Bueno, nosotros realizamos los análisis básicamente clásicos. Contamos con microscopios ópticos estándares, asimismo con todo el equipamiento estándar básico para un control microbiológico según lo que nos exige cualquier norma técnica, ¿no? Contamos con una autoclave, incubadora, cabina de bioseguridad y microscopios estándares, microscopios ópticos, ¿no? Sí. Claro, lo que ellos encuentran en el mercado laboral lo pueden aplicar o lo pueden, en este caso, practicar, ¿no?, en el programa, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Nos enfocamos mucho en la práctica, como bien lo menciona. Sí, nosotros básicamente en nuestros cursos
realizamos toda la parte práctica. En eso sí, nosotros garantizamos a nuestros participantes, ¿no?, que ellos mismos preparen sus soluciones, sus caldos de cultivo, sus medios de cultivo, cómo los deben de preparar, cómo los deben esterilizar, ¿no? Asimismo, la preparación de sus muestras, y ellos mismos obtienen sus resultados y evalúan de acuerdo a lo que les exige no solamente la norma nacional, sino internacional también. Bien, creo que ha quedado muy claro el enfoque que ha querido dar y la importancia, ¿no?, de conocer el ambiente de alimentos, pero también prevenir, ¿no?, en este caso los microorganismos, el lado microbiológico, ¿no?, tan importante que nos ha recalcado el día de hoy. Nada más agradecerle por su participación, por enseñarnos y mostrarnos un poco más acerca del mundo tan interesante que es análisis de alimentos. También agradecer al público presente que nos está sintonizando. Muchísimas gracias por otra vez acompañarnos en un episodio de Voces de Cambio, donde hemos conocido y conversado con un nuevo experto, Lawrence, que es un magíster en este caso en lo que viene a ser la química orgánica, y nos ha comentado y nos ha enseñado sobre este mundo tan amplio que son los microorganismos. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Quizás tiene algunas palabras finales. Simplemente gracias, Elizabeth, por participar en esta oportunidad en Voces de Cambio. Y bueno, animarlos a todos a poder participar con nosotros y poder lograr varias habilidades en este campo que tiene mucho que ofrecer, ¿no?, en los próximos años. Perfecto. Muchísimas gracias entonces por sintonizarnos nuevamente y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Gracias.